¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos acá a este programa de ministración para aquellas personas que hoy, pues yo sé que necesitamos aprender cómo hoy recibir de las bendiciones del Señor y la libertad que el Señor quiere para nosotros. Amén. Amén. En este día, pues tenemos la segunda parte de un programa que venimos desarrollando y ahí sí que, pues si los juntamos todos, creo que ya sería como más o menos como la 10ª parte, si no estoy mal, más o menos, creo yo. Venimos hablando y vamos a entrar a este tema, la administración y liberación de los padres a los hijos, ¿verdad? Ahí vamos, pero hoy vamos a hablar de esa administración de sanidad, ¿verdad? Hoy vamos, la semana antepasada estábamos hablando de la introducción, cuáles eran las bases, qué es liberar, qué es curar, incluso qué diferencia hay entre liberar y exorcismo, ¿verdad? Lo hablábamos, cómo es de importante. Eso es muy importante. Amén. Pero no estoy solo yo, mi nombre es Jorge Vázquez y aquí está pues mi hermana Carol Aguilar. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Bien, Jorgito, gracias, dándole gracias a Dios por tu vida. Amén. Hace un momento estaba pensando en eso y de veras dándole gracias a Dios por lo que Dios sigue haciendo en tu vida. Y yo sé que hay muchísimo más para tu vida. Amén. Y pues es un gusto y un placer estar contigo acá. Es un gusto y un placer el poder nuevamente tener la oportunidad de platicar con respecto a temas que en este tiempo son, bueno, todo el tiempo han sido tan importantes, porque vamos a hablar sobre todo, básicamente, lo que Dios nos ha dicho en la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo más importante para nosotros, los que creemos, los que amamos a Dios y sabemos que Dios pues tiene esta mañana un tema muy especial. Hemos venido, como tú mismo decías, hablando de la participación de los padres y la importancia de los padres en la vida de los hijos. Como decías, se ha alargado nuestro tema, pero yo creo que eso es lo que Dios ha planificado. Amén. ¿Verdad? Y por eso estamos aquí y de veras dándole gracias a Dios por esa oportunidad. Y hoy pues tenemos el tema relacionado y mucho más directo porque como tú dijiste, habíamos hecho una introducción, nos cuesta un poco avanzar porque Dios tiene muchas cosas preparadas y a veces nos sorprende, ¿verdad, Jorge? Así es. Entonces hoy pues la administración de la cual vamos a hablar hoy se relaciona con la liberación que los padres pueden hacer en los hijos. Y cómo es de importante que los padres sepan que se pueden involucrar en este tema, que pueden hacer cosas grandes en su casa, que de hecho Dios tiene el propósito de que tu casa sea limpia, que tu casa sea sana y que trabajemos, ¿verdad?, en eso. Y para eso pues son estos temas, para prepararnos, para que Dios nos prepare en esta clase de temas. Amén. Que son tan importantes para poder desarrollarnos y para poder ayudar a nuestros hijos, ¿verdad?, a salir adelante tal vez de situaciones que no estaban en nuestra mente, porque de verdad a veces nos sorprenden las cosas que suceden. Y fíjense que es oportuno hablar un poco sobre una situación que yo pude ver el día de ayer. Ayer tuve la oportunidad de platicar con una madre de familia y ella estaba en un estado de crisis, nerviosa, porque tiene 4 hijos. Pero por diferentes circunstancias ella no ha estado muy cercana a sus hijos, no sé. La cuestión es de que lo que la afligía a esa madre era que tiene un par de gemelas, 2 chicas de 16 años, que en este momento están pasando una situación terrible, esclavizadas tremendamente las dos gemelas, y han llegado a situaciones en las que las niñas, Dios sabe en realidad, de veras ustedes, Dios sabe por qué pone las cosas, yo no sé cómo yo voy a mi vida, pero ahí estaba la señora platicándome sobre lo difícil que ha sido para ella el poder enfrentar a una situación que al principio ella lo tomó así, me hablaba como algo que estaba sucediendo, pero conforme fuimos platicando, ella se dio cuenta y de hecho hablamos de que estas niñas fueron contaminadas a través de un juego que se llama la Ouija, ¿te recuerdas? Que yo creo que mucha gente lo conoce y lo ha escuchado.
el nombre, y estas niñas a raíz de que jugaron este juego, que dice que es juego, es un juego diabólico, quedaron mal y ahora son capaces hasta de amenazar de muerte a su mamá. Y dicen que no creen en Dios. Y ella está así como que en shock, ¿verdad? Porque no sabe qué hacer, no sabía si llamar a la policía en ese momento. La cuestión es esta, que Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros y nos está dando la oportunidad de despertar a esas cosas, que veamos qué es lo que se mueve y cómo podemos nosotros resolver esta clase de situaciones. Ella estaba en un momento en que dijo, ya no puedo más, y lo que voy a hacer es llamar a la policía y que se la lleven, ¿verdad? Después de platicar un buen rato, ya platicamos ya más espiritualmente hablando, y entonces ya ella se calmó y comencé a hablarle de la palabra y cómo la palabra puede ser una herramienta poderosa en contra de estas, porque como yo le decía a ella, no hay otro más alto que nuestro Dios. Amén. No hay otro más poderoso que el poder de Dios. Y ella me decía que empieza a asistir a un grupo cristiano y que se va a bautizar. Entonces, lo básico es que ella esté preparada, ¿verdad? Y eso se lo digo, bueno, es una situación, un ejemplo de situaciones caóticas que se pueden dar en la casa, pero también hay otras muy pequeñas que pueden entrar a la casa y que abren puertas al enemigo para que entre a la casa a destruir, a quitar la unidad de la casa, a quitar el amor, a enfriar el amor que hay entre nosotros como núcleo familiar. Entonces, así como esta situación tan terrible, también hay situaciones muy pequeñas que van introduciéndose en la casa, que nosotros de padres tenemos que ir trabajando en ello. Por eso es el ejemplo del águila, ¿verdad? El águila se va quitando todas las ¿cómo le llaman estas? Las plumitas que están ya saliendo, se las va quitando y se va limpiando, y así debe ser nuestra vida cotidiana en la casa. Sí, amén. Y es que eso es importante ver, hermana, cómo es que esa limpieza que también debemos de mantener, no solamente hacer el oficio diario dentro de nuestro hogar, sino también esa limpieza espiritual y de los ambientes que tal vez por inocencia nuestros hijos mismos abren. Porque a veces, tal vez, qué sé yo, tal vez estaban buscando una tarea y de repente pues salió algo y les llamó la atención y dieron un clic y terminaron, ¿verdad? Y entonces a veces se abren por inocencia, pero también incluso es esto, de venir y saber cuál es el ambiente que se está moviendo en nuestra casa. Porque como padres debemos estar muy alertas ahí, ¿verdad, hermano? Y ahí es creo que donde nosotros estamos apuntando, ¿verdad? Así es, así es. Y una situación muy importante es que si el papá y la mamá, bueno, si no son los dos, pero si es uno de los dos, conoce el Señor, esa casa puede ser guardada, ¿verdad?, bajo la sombra del Omnipotente. Y si pasara algo así, mire, hay que ver la diferencia de una casa que está cubierta y una casa que está descubierta. Así es. Una casa que tiene las puertas abiertas de par en par y una casa que tiene la puerta en su lugar, ¿verdad? O las ventanas abiertas, ¿verdad? Pero esto es bien importante que sepamos, que nosotros los papás somos cruciales en este trabajo de administración y de cuidado espiritual de nuestra casa y de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si hay un papá que es temeroso de Dios, créame que si se diera el caso por ejemplo, ese ejemplo que tú pones, de que abrieron por alguna razón inocentemente un programa donde se les presenta esto, porque hay muchos, hay muchísimos. Entonces, pero si hay un papá que está cubriendo la casa juntamente con el Espíritu del Señor, ellas seguramente van a ser redargüidos, o ellos van a ser redargüidos por el medio del Espíritu Santo. Entonces, se cierra esa puerta. Pero es importante por eso cubrir a nuestros hijos de una manera especial, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, vamos a iniciar nuestro tema y la verdad es de que a veces esas pequeñas cosas son tal vez
más difíciles de detectar y tenemos, como tú dijiste, tenemos que estar alerta, los papás tenemos que estar alerta en todo lo que acontece en nuestro ambiente espiritual en la casa. Y hay cosas que para nosotros, los papás, probablemente fueron como situaciones, bueno, que se dieron normales, pero que son importantes para encontrar la raíz muchas veces del daño que tienen nuestros niños, ¿verdad? O nuestros jóvenes. Entonces, de eso se trata estos temas, de despertar a eso y de ver minuciosamente qué es lo que pasó, cuál fue la raíz de todo ese daño. Y que lo que veíamos nosotros, que era tal vez algo normal, porque en nuestra vida secular siempre vemos que el mundo caminan como que muy light, tenemos que ver qué es lo que Satanás utiliza, que el Señor lo reprenda, para poder entrar a hacer tanto daño. Y esto es como cuando haces la cama. Si tú te levantas y tienes prisa y solo tiras las chamarras así, la cama va a quedar espantosa, mejor no lo hubieras hecho. La cama tiene que quedar sacudida desde el cobertor hasta lo último que le pones a la cama, ¿verdad? Que la cobertura superior. Pero tiene que estar completamente sacudida, limpia, estirada, como dice el Señor, quitando toda arruga, para que quede linda, ¿verdad? Entonces, así es. Nosotros tenemos que sacudir todo, ver qué es lo que está pasando, porque si no se entran los ácaros y se comen todo lo que dejaste ahí, ¿verdad? Son las células muertas. Entonces, así es en la vida espiritual. Nosotros tenemos que sacudir todo y preparar todo para que quede todo nítido y que ahí habite Dios, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, hay situaciones, yo ponía un ejemplo acá, que se dan, por ejemplo, cuando hay una pareja que no quiere tener hijos o que no deseaba tener un hijo. Ese es un daño terrible donde el espíritu de rechazo puede entrar, por ejemplo, en un niño, ¿verdad? En un bebecito, en alguien que está siendo concebido. Eso es algo terrible porque muchos creemos que porque él no oyó, porque él no escuchó, porque según nosotros ahí no pasó nada. Y sí pasa. Y sí pasa, y tenemos que tener cuidado en eso. O también hay situaciones en las que la madre está siendo mal ministrada, situaciones duras de la mamá en el momento de concebir al hijo. Eso es algo que marca también la vida de un bebecito. Y eso va a marcar la vida no solamente del niño, sino que también del futuro de adulto, ¿verdad? Y es por eso que muchos de los adultos tenemos que prepararnos. Tenemos que salir de todo eso. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, experiencias de lo que Dios nos habla. Hermanos, quiero contarles que cuando nosotros nos tomamos del Espíritu del Señor, comienzan a suceder cosas increíbles. Amén. Y entonces, algo muy importante es saber de que nosotros como papás debemos de mantener esa hermosa relación con el Espíritu para poder hacer el trabajo de padres como debe ser, y sobre todo en esta área de administración. Porque es la única manera en la que, como dice la palabra, Él nos va a llevar a toda verdad. Y Él nos va a empezar a dar las formas, estrategias, miren, los papás tenemos algo especial, que es esa hermosa relación. El ADN de nuestros hijos y nosotros está conectado. Por eso es que es algo tan tremendo. El ADN es algo que nos une, ¿verdad? Entonces, de hecho, Dios nos ha permitido tener esa percepción de lo que puede estar sucediendo con nuestros hijos. Sin embargo, hay situaciones en las que los papás estamos tan ensimismados en nuestros propios problemas, en lo que hemos de llevar a la casa, en lo que, bueno, un montón de situaciones
que dejamos por un lado incluso eso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Esa percepción hermosa de la relación entre los hijos. Entonces, es necesario que despertemos ya de esto porque estamos viviendo, como lo hemos dicho ya, tiempos finales. Hermanos, estamos viviendo tiempos finales. En una administración, como les decía, suceden cosas increíbles, suceden milagros por el poder del Espíritu Santo. Y muchos de los padres debemos entender de que nuestro trabajo pues no es únicamente ministrar amor, como lo veníamos diciendo en todas las administraciones anteriores, que es un trabajo muy complejo, muy complejo. Entonces, pero cuando Dios mira que tú no puedes, que estás, como en mi caso, yo puedo poner un ejemplo en mi caso porque es lo que más cerca veo. Cuando yo me quedé sola con mis hijos, Él entró a ocupar el lugar de padre para aquellas madres que no tienen un esposo. Yo le dije al Señor, Señor, yo no sé qué vas a hacer ni qué va a pasar de aquí en adelante, pero yo quiero que tú me digas que tú estás conmigo y que tú vas a ser el papá de mis hijos. Y así ha sido, hermanos. Él ha sido fiel hasta el día de hoy. Él ha permanecido como padre, como amigo, como esposo, como hermano. Es una cosa maravillosa que Él ha hecho en la casa con mis hijos. Amén. Y les digo, Él a través de su Santo Espíritu me ha podido llevar y detectar las situaciones difíciles que estaban atravesando mis hijos, sobre todo cuando ellos tienen que enfrentar, después de tener un hogar que para ellos era seguro, que para ellos era lo mejor, como decía mi hijo, los años más felices de mi vida. Así lo dice él, ya es un hombre y todo, pero él lo dice, los años más felices de mi vida fue cuando estaba papá y mamá, ¿verdad? Entonces, el que se les quite de pronto eso provocó en ellos infinidad de problemas, puertas se abrieron como para que nos destruyeran, ¿verdad? Pero vino Dios y tomó el lugar de padre. Y Él nos ha ido llevando poco a poco y nos ha demostrado qué tan grande es su amor de padre. Amén. Y les digo, hasta el día de hoy, mis hijos conocen el poder de Dios. Mis hijos conocen qué es ser ministrado a través del Espíritu. Entonces, hermanos, esto es muy importante que entendamos que nosotros como padres, antes de ir a buscar ayuda, tenemos que ponernos de alguna manera a la brecha como padres porque tenemos una autoridad, ¿verdad? Claro, que si como la señora que compartía yo ayer, ella no se sentía muy segura porque empezaba en los caminos del Señor. Y yo les digo algo, y a cualquiera, cuando iniciamos en los caminos del Señor como Él quiere, los ataques son peores. Sí. Los ataques son más fuertes. Entonces tenemos que estar bien, bien parados y firmes y no tener miedo. Porque una de las estrategias que utiliza el enemigo es el temor, el terror. Y eso se los va lanzando a nuestros niños. Esa inseguridad, ese temor, ¿qué va a pasar ahora? ¿Por qué me quitan esto? ¿Por qué estamos en esta situación? Ese no entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, yo ponía algo acá que cuando estamos en el ejercicio de ministrar a un hijo, entra el Espíritu Santo a hacer cosas grandes como habilitar dones. Aparte de lo que ya traemos como padres, porque tenemos algo genuino, algo muy nuestro como padres, que puede ser de que lo hayamos descuidado, pero que puede ser también una herramienta muy fuerte, ¿verdad? Pero eso, Dios empieza a usarnos con dones. De sabiduría, de palabra de ciencia, y comenzamos a ver cosas que no veíamos en nuestros hijos. Según muchos conocemos a nuestros hijos, pero hay cosas que no podemos ver. Entonces tenemos que estar atentos a la habilitación de los dones.
Amén. Y pedir la habilitación de los dones para que nosotros podamos hacer un buen trabajo, ¿verdad? Sí, amén. Y fíjese, hermana, que aquí quisiera agregar un poquito, ¿verdad? Y es que veo yo incluso en la palabra de Dios a un hombre, pues, llamado Salomón, ¿verdad? Salomón, pues, sabemos la historia de cómo fue, pues, pues, la unión de su papá y su mamá. Pero llegamos al momento en el cual, pues, dice, él es amado, ¿verdad? El Señor dice que él lo amó mucho, ¿verdad? Entonces, hasta le cambió el nombre. Sí, Entonces, vemos cierto. a Salomón, un hombre que fue, pues, criado y temeroso en el Señor, ¿verdad? Hasta el momento en el cual dice, mira, pues, el Señor le dice, mira, ¿qué es lo que tú anhelas? Yo te lo puedo dar todo. Pero le dice, bueno, pues yo quiero sabiduría para poder gobernar a todo este pueblo. Ajá. Y el Señor no solo le agregó, no solo le dio la sabiduría, sino que le agregó aún más y le ayudó a ser un hombre exitoso, ¿verdad? Pero vamos a ello, ¿cómo es que la enseñanza y la libertad que ahí sí que David y su mamá, David y Betsabé tuvieron que proclamar sobre este varón? Y entonces viene a mi memoria cómo es que cada uno de nosotros como padres tenemos esa potestad de darles libertad, ¿verdad? Pero si en nosotros mismos no hay también libertad, no podemos darle la libertad a nuestros hijos. Entonces, me impacta mucho el caso que usted decía, hermano, porque es algo muy tremendo. Y si digamos, tal vez incluso en generaciones anteriores, tal vez no es por pues, ponerle algo a la persona, tal vez generaciones anteriores pudieron haber una puerta así. Sí. Y ahora se volvió a presentar. Entonces, a veces así sucede. Y creo que la mayoría de las familias, pues no quiero atarlas con esto, ¿verdad? Pero también sucede. Entonces, la administración del Espíritu del Señor tiene que estar sí o sí en nuestras vidas, Así es. porque podemos dar una palabra de consejería, podemos venir y hablar una palabra de conocimiento, ¿verdad? Pero puede ser así, o sea, como usada tal vez, como que fuera una consulta, qué sé yo, a algún abogado, ¿verdad? Como que fuera una consulta o algo así. Pero cuando nosotros le hablamos y le pedimos la ayuda del Espíritu del Señor, Él no solo nos trae libertad, sino que llena el vaso y nos da esa habilitación de cosas que ni siquiera nosotros sabíamos, ¿verdad? Entonces, le soy sincero, en mi caso, pues, no es por hablar de mí, pero en mi caso, pues, sucede. Yo nunca me imaginé, pues, poder estar enfrente de una cámara y hablar, se los digo. Yo nunca me lo imaginé, pero ahí sí que en los planes del Señor, a él pone y hace como Él dispone. No solo tú. Sí, realmente, pues, muchos nos sorprendimos en esto. Pero es eso, cómo es que la habilitación del Señor no solo trae la libertad, sino ahí sí que trae nuevos dones, incluso una manifestación aún, y una revelación aún mayor de lo que teníamos, ¿verdad? Pero es eso de ir y pedir al Señor, porque cuando nos acercamos al Señor viene esa habilitación y esa libertad. Amén. Amén. Tenemos sí, tenemos que aprender hasta dónde llegaron nuestras fuerzas y el límite cuando Dios empieza a actuar. Tenemos que aprender de que nosotros somos limitados en muchos aspectos, pero cuando dejamos que el Espíritu del Señor trabaje en nosotros, comienza el trabajo del Señor y entonces suceden los milagros, ¿verdad? Fíjense que Marcos 9:38 dice, Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros. O sea, un poco pretenciosos los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero bueno, y le dicen, no era de los nuestros, entonces lo reprendimos porque él estaba reprendiendo demonios en tu nombre. Pero miren lo que le contesta Jesús, no se lo impidan. Así les dijo, no se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. ¿Por qué? Porque desde el momento que creemos, desde el momento que sabemos quién es Él, y desde el momento que le permitimos, porque hay una decisión, eso es cierto, una decisión que tomar, de que el Señor tome el control total, ¿verdad? Porque creemos en Él. Entonces el Señor les está enseñando eso, que no necesariamente, miren, algo bien hermoso que yo encontré en esto y esta revelación hermosa, que Dios es para todos los tiempos, Él es para todo el tiempo, porque Él es
todo el tiempo, o sea, es ayer, hoy y mañana. Y entonces Él les está enseñando esto y les dice, el que no está contra mí, contra nosotros, está a favor de nosotros. Entonces tu papá o mamá que has pensado que no vas a poder hacer esta tarea, porque bueno, a mí me han preguntado papás, me dicen, ¿y se puede pues? ¿Y se puede ministrar? ¿O se puede liberar a un hijo? Y entonces, sí se puede, y el Señor lo dice acá, siempre y cuando tú creas en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y les digo, aquí vamos a ver cómo padres solo habían escuchado hablar de Jesús y creyeron. Y a nosotros nos tocó así. Por eso dice el Señor, bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Amén. Porque muchos padres que ustedes ven aquí en la Biblia, que suplicaron a Jesús que liberara a sus hijos, solo habían escuchado hablar de Él. Así es. Ni siquiera lo conocían, sí. Pero habían escuchado y creyeron por medio del Espíritu del Señor. Amén. Por eso es tan importante el trabajo del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Entonces, Jesús les dice a ustedes, padres, si creen, es porque están conmigo, ¿verdad? Amén. Entonces yo haré. Ese es el tiempo que nos tocó aún ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a... ¿Y dónde yo aquí? ¿Cómo hago para verlo todo así? Porque me confundo. Perdón. Amén. Sí, amén. Sí, ahí estamos. Ok, ahí está. Así es la cosa, es mejor. Y entonces, ya lo hemos hablado muchas veces, que nosotros los padres somos los responsables de muchas cosas espirituales de nuestros hijos. Y los niños, yo lo puse en grande, sí pueden ser oprimidos por demonios. Está en la Biblia, ¿verdad? Muchos pasajes de la Biblia hablan de niños. Y el enemigo, y hay un pasaje de la Biblia que vamos a leer más adelante, está detrás de nuestros niños, porque sabe que si destruye a un niño, a un jovencito, está destruyendo una generación, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, es muy importante esto. Les hacía una observación, la mayoría de los niños no saben qué es lo que está sucediendo en su vida. La mayoría no entienden qué es lo que está pasando muchas veces, cuál es el problema, ni siquiera saben por qué se comportan así. Y hasta eso les hace conflicto en ellos, ¿verdad? Porque yo no quiero hacerlo, pero ¿qué me pasa? ¿Verdad? Eso no, entonces, no tienen tampoco la capacidad de pedir ayuda y de pedir ministración. Porque probablemente por eso es que nosotros los papás tenemos que estar pendientes de ellos. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Qué es lo extraño que hay en ellos? Para poder ayudarlos, porque ellos seguramente no van a saber qué es lo que está pasando. Aún los adolescentes creen que lo que está pasando es lo más normal del mundo, ¿verdad? Bueno, simple, soy rebelde y qué va, pero no es así. La rebeldía tiene que ver con un espíritu que está detrás de eso. Sí, tiene que tener un origen, ¿verdad? ¿No? Tiene que tener un origen, exactamente, así es. Entonces, por eso es importante. Ahora vamos a leer la participación de los papás. Marcos 9:21 dice, Jesús preguntó al padre, oigan esto, Jesús le preguntó a un padre, habla de un chico que estaba endemoniado, y el papá llegó con Jesús y le pidió ayuda, ¿verdad? Y lo vamos a leer más despacio. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ustedes saben que Jesús sabía, por supuesto, cuánto tiempo. Pero le pregunta al papá, ¿y tú sabes cuándo? O sea, ¿cuándo te has dado cuenta? ¿Realmente cuánto tiempo? ¿Desde cuándo tu hijo está así? Porque Jesús nos quiere mostrar la participación directa que hay de los padres a los hijos y cómo tenemos que estar nosotros pendientes de todo esto, ¿verdad? Y el hombre le contestó, desde niño. O sea, tenía años de estar en una situación como esa. Y así nos pasa, hermanos. Dejamos que los niños se crezcan con dolores, con frustraciones, con actitudes que nosotros no podemos controlar. Y Dios te dice hoy que hay un porqué, hay una razón. Así es. Y que necesitamos trabajar en eso, ¿verdad? Sí, amén. No es solamente
que porque no estuviste en casa. No es solamente eso, son muchas cosas más. Sí, sí, y es que fíjese, hermana, que es impresionante cómo es que ahí sí que el enemigo solo viene a hacer esto. Y qué importante, porque si toma un niño, no solo, solo toma niños, como usted decía, sino a las generaciones que vienen, Ay, sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el enemigo, que el Señor lo reprenda? Pues ahí sí que, por decirlo así, Él hace su trabajo de la mejor manera que Él puede y a como Él quiera. Porque bien dice, él vino pues solo a matar, a robar y a destruir. A matar generaciones, a robar las bendiciones que el Señor trae, ¿verdad? Y a destruir el nombre del Señor en El esas amor, la generaciones. unidad. Exacto. Sí. Él viene a destruir eso, ¿verdad? Y qué interesante, porque mire, pues si nosotros analizamos incluso por qué solo el padre estaba ahí, ¿dónde estaba la madre? Ujú. Sí. Tal vez se separaron, yo no lo sé, pero tal vez echémonos la pensada, ¿verdad? Tal vez se separaron, tal vez dijo, bueno, yo no puedo con este niño, me voy, y ahí mira, ¿qué haces? Entonces él se quedó ahí cuidándolo, y como padre, ¿qué hacía? Tenía que llevarle sustento, tenía que cuidarlo, tenía que hacer aquí. Yo me imagino que en algún momento él tal vez decidió dejarlo solo. O tenía que dejarlo solo. Yo tenía que dejarlo solo. Entonces, yo creo que ahí no cabe duda que el Señor le dice, mira, por favor, sana a mi hijo, le dijo este hombre al Señor. ¿Y cuánto tiempo hace que le sucede esto? O sea, no solo es que es ya de grandes que aparecen las situaciones, no. Y es que hablamos mucho de los niños, de los pequeñitos, y empezamos incluso hablando desde los que están en el vientre materno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa administración, si le proclamamos libertad a nuestros hijos y clamamos al Señor por esa libertad, tendrán una vida adulta más sencilla. ¿Cuántos adultos no nacen más plena? Pues que sería lo mejor. Y qué mejor si tuviera plena en el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuántos hombres y mujeres no ahora tienen frustración, viven airados, viven amargados, viven dolidos, viven estresados, viven aquí, viven allá. Victimizados. Exacto, victimizados. Entonces, ¿cuántos no? ¿Por qué? Porque tal vez tienen un récord desde niños que no fue tratado. Así es. Y entonces debemos hoy tratar, ¿verdad? Y ahí sí que no impedirle al Señor que entre en la vida de nuestros hijos, sino más bien, como hizo este padre, Padre, por favor, sánalo. Padre, por favor, salva a mi hijo. Sí, amén. 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 Creo que los padres debemos de vivir consagrados. Amén. Debemos de vivir siendo un ejemplo y testimonio. Y debemos de vivir íntegros. Eso es el plan de Dios, lo ideal de Dios. Amén. ¿Verdad? Vivir íntegros para que nuestros hijos puedan heredar lo mejor de nuestra relación con Dios. Bueno, pues bíblicamente el 70% de los, científicamente se ha descubierto que el 70% de los problemas que tienen las personas en el alma, en sus emociones, están enraizados en la etapa de la niñez. Wow. Y eso lo confirma la Biblia. Éxodo 1:22 dice, entonces el faraón, que es sinónimo de Satanás, en este caso, mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverarle la vida. O sea, aquí nos damos cuenta cómo su estrategia en ese momento fue matar a todos los varones, a todos los niños, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Satanás anda detrás de nuestros niños. Yo no sé si ustedes han escuchado las grandes redes que existen actualmente devastando hogares con niños que son robados, utilizados para miles de cosas, que es una gama muy amplia y que pues aquí no la vamos a hablar hoy. Sí, sí. Pero es algo terrible lo que hacen con nuestros niños. Y si nosotros no estamos pendientes de ellos, los podemos perder. Así al extremo no los podríamos perder. Entonces el enemigo empieza a ver a los niños desde antes, desde que están siendo concebidos y trata la manera de meter esa cizaña, de meter esa mala semilla
para que nuestros niños no crezcan y se desarrollen bien. Por eso es importante tu participación. Lucas 9, 37 al 42 dice, al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, le salió al encuentro mucha gente, a Jesús, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Y un hombre de entre la multitud exclamó, Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo. Estamos hablando de la persona que hablábamos anteriormente, pero aquí ya está la historia. Pues es el único que tengo. Solo tenía un hijo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Pueden haber posesiones como el problema que yo vi ayer. Sin temor a equivocarme, esas niñas están posesionadas por un mal espíritu. Pero también pueden ser opresiones, ¿verdad? Hay casos diferentes. Y nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo que está pasando. Tampoco nos vamos a poner como padres a que todo es demoníaco o que todo lo que está pasando es ultra sobrenatural y que no, nosotros tenemos que aprender a tener un equilibrio en esto. A no ser tan místicos. A no ser tan místicos. A tener un equilibrio en esto. Y para poder tener el equilibrio tenemos que mantener la relación con el Señor, Amén. ¿verdad? Amén. Entonces Él nos va a guiar y nos va a decir, no, bueno, esto es simplemente algo que no está bien y lo vas a tener que corregir de alguna u otra manera, pero hay situaciones muy fuertes como esta, ¿verdad? Exacto. En este caso lo tomaba, lo posesionaba, era de él, digamos, ¿verdad? Entonces, estos son casos muy fuertes que requieren realmente de una liberación y un proceso muchas veces, ¿verdad? Sí, perdona que la interrumpa aquí, hermana. Fíjese que cabalmente viene a mi memoria una vez que, pues, salimos pues con el pastor, pues, él me pidió que fuera con él. Y estábamos en el servicio, pues, muy, muy hermoso y todo. Y al final, pues, apareció un muchacho. Era un joven, más o menos, bueno, era más alto que yo, pero aproximadamente tenía unos 18 años, más aproximadamente. Y apareció este muchacho y de repente terminó el servicio y él se quedó. Entonces viene y le dice, el pastor que estaba ahí, le dice, mire, ¿será que no puedo orar por este muchacho? Es que fíjese, pues que hemos tenido bastante lucha con él, pero él está luchando por avanzar, ¿verdad? Entonces empezamos a orar y de repente, como dicen, se le manifestó. Empezó a manifestarse lo que había en él y empezó su liberación. Y les digo yo, fue algo tan tremendo y tan yo les digo, pues nunca había participado. Sí, impresionante, era algo impactante para mi vida, porque dije yo, ¿cómo es que el Espíritu del Señor tiene esa potestad para hacer libre a una persona? Porque incluso uno como vaso, uno se siente hasta honrado por el Señor, porque uno dice, respaldado. Wow, exacto, ese respaldo del Señor. Entonces primero se empezó a erguir y a ponerse muy duro y muy como a establecerse, como decir, de aquí no me sacan, ¿verdad? Entonces de repente empezamos a orar, a interceder, a hablar en nuestras lenguas y empezó a ceder y a ceder y a ceder hasta que pues, el muchacho pues, primero se impuso sobre sus rodillas y después terminó en el suelo y pues una liberación muy tremenda, ¿verdad? Entonces yo me quedé con eso en el pensamiento. Entonces dije yo, wow, qué hermoso, pero ¿qué habrá pasado? ¿Verdad? Entonces sucedió que este muchacho pues había tenido pues que pasar por el abuelo. Había tenido que pasar, pues, digámoslo así, por el abuelo, y no solamente él, sino que todos los hijos y los nietos y los bisnietos habrían tenido que pasar primero con el abuelo para poder ellos, qué sé yo, tal vez recibir una como bendición, digámoslo así, porque parece que el abuelito era el brujo de esa colonia. Ok, ya entendí. Entonces, sí, disculpe, no lo puedo decir tan abiertamente, pues, pero, o sea, imagínense, esa es una condición generacional, ¿verdad? Pero el débito que se le debe a las potestades en las generaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínense, este hombre, ¿verdad? Este varón decía, es que es mi único hijo, ¿verdad? Y yo me imagino al pastor viendo ahí sí que con amor de padre a este muchacho diciendo, mira, yo quisiera la libertad, pero yo solito no puedo.
necesito ayuda del Señor, ¿verdad? Entonces, a veces así nos toca. Ujú. Así nos toca y decimos, Padre, ¿qué hago con mi hijo que no le quiero golpear? No quiero hacer esto, pero dame tú la salida. ¿Qué es lo que necesito? Entonces, es esa búsqueda, ¿verdad? De ir y entender. Porque hay veces, como usted decía, a veces es una condición tal vez que le hicieron una cara fea en el colegio. Pero también está esta parte de la libertad por situaciones de débitos hacia las tinieblas, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí que tomarnos del Señor, porque Él ya pagó todas esas deudas, ya quitó toda esa acta con que nos era contraria. Y ahora hoy, nosotros que tenemos que recibir la libertad que viene de Él. Eso es como lo que acabas de decir es quitar el velo. Amén. Es quitar el velo para muchos, Ujú. ¿verdad? Porque es lindo entender eso, que nosotros nacimos para la libertad, Amén. que fuimos, miren, hemos sido tan amados, tan cuidados por Dios, que Él está quitando velos. Yo sé que en este momento, y cuando tú escuchas esta palabra, Dios te va a dar esa linda bendición de quitar de tus ojos toda venda que te ha tenido a oscuras. Entonces, es importante esto, que entendamos que no vamos a ser nosotros, que solamente somos los vasos y que es Dios Amén. haciendo la obra, Amén. Así es. ¿verdad? Lucas 9:40 dice, y continúa, ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero estos no pudieron. Les dice el Señor, generación incrédula y perversa, imagínense a sus discípulos, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Va. Y esa es una demanda bien impresionante, yo me quedé así, Dios mío, de verdad. O sea, como quien dice, ¿hasta cuándo ustedes van a entender que el que está con ustedes es más grande? Ujú. ¿Cuándo van a tomar de ese poder que yo les he dado para trabajar en mi reino? Porque ellos no pudieron. Sí se jactaron en decir que habían reprendido al que estaba reprendiendo demonios en el nombre de Jesús. Pero en no pudieron. Entonces, mientras más alto estamos, más dura es la caída, dicen, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo, le dice. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó. Y me hiciste recordar, cuando tú contabas de lo del muchacho que fue liberado, así es Satanás. Se pone queriéndose aparentar lo que no es. Ujú. ¿Verdad? Entonces lo mismo sucedió, así como este muchacho se puso erguido y así como que duro, fuerte, como quien dice, aquí estoy yo, ¿verdad? Vino Satanás y lo que hizo fue derribar delante de los ojos del Señor, como quien dice, mira, si yo lo tengo, ¿verdad? Patadas de ahogado es lo que hace, porque al final es derrotado en el nombre de Jesús. Y entonces, pero Jesús respondió al espíritu maligno, reprendió al espíritu maligno, lo reprendió, eso es bien importante. Nosotros con este trabajo en el reino de Dios tenemos que aprender a reprender en el momento preciso y cuando se nos es dado la vía, ¿verdad? Y eso me hace recordar a mí el momento cuando Dios un día me habló y algo bien hermoso y maravilloso es que Él está en todas partes, ¿verdad? Él es omnisciente. Entonces, Él es el Todopoderoso que está en cualquier lugar. Y eso me hace recordar que cuando Dios te habla y te da la orden, porque estando en un ejercicio como este, Dios nos habla directamente. Bueno, y nos da la instrucción muy clara y directa. Eso es algo bien importante. En las ministraciones hay momentos en los que Dios te habla tan directo que nunca puedes decir no, porque sabes que es una orden, porque sabes que es el momento, el propicio para que el Señor actúe. Y entonces es algo que tenemos que tener bien, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales tienen que estar muy metidos en lo que estamos haciendo para poder estar atentos a lo que Dios está hablando o Él va a hacer, ¿verdad? Y entonces dice, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre, ¿verdad?
Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Y así, yo sé que hay muchos papás que están pidiendo y rogándole a Dios de que sus hijos sean devueltos. Así es. Y esto, aquí Dios te dice, yo lo hice ayer y lo puedo hacer hoy y lo puedo hacer mañana, ¿verdad? Entonces no te canses Amén. de pelear las batallas de tus hijos. No te canses de cubrir a tus hijos. Así es. No te canses de creer de que son hijos de Dios. Porque muchas veces cuando nosotros nos cansamos, lo que hacemos es atar más a nuestros hijos. Así es. O alejarlos más y entregárselos a Satanás. Y hay padres que se atreven a declarar con su boca que este ya se perdió. Señor, reprenda a Satanás. A veces en lugar de ser vasos de bendición, vasos de liberación, vasos de administración de parte de Dios, lo que hacemos es atar más a nuestros hijos. Por desesperación, porque nos cansamos. Pero yo te digo algo, no te canses, no pierdas la batalla antes de pelearla. Tienes que pelear la batalla. Y aunque tú estés viendo lo peor en tu hijo, cómo se revuelca en el lodo, tú tienes que declarar que él va a salir de ahí. Amén. Yo recuerdo, yo tengo un hermano que él para mí ha sido como mi hijo, mi hermano Walter. Y él estuvo en situaciones tremendas. Y yo recuerdo que mi oración, una, era pedirle perdón a Dios por él. O sea, yo le pedía perdón a Dios por lo que él estaba haciendo. Y a veces nos toca esa parte, humillarnos delante de Dios pidiendo perdón por la persona que está metida, absorbida por el pecado. Y luego yo le decía al Señor, yo puedo ver, y yo le creía a Dios, y yo puedo ver, Señor, cómo tú arrancas de las manos de Satanás a mi hermano. Yo veía el pozo donde él estaba, y yo veía las manos de Satanás sobre él. Yo veía también cómo Dios quitaba sus manos. Amén. Porque yo le decía, yo te creo que tú vas a quitar las manos de Satanás sobre mi hermano. Yo veía las manos del enemigo terribles, poderosas, pero no hay otro más poderoso que Dios. Todo es posible en las manos de Dios. Entonces, algo importante es creer de que Dios va a sanar esa vida, que Dios va a liberar esa vida, que Dios va a hacer algo grande. Eso es lindo, y experimentarlo y vivirlo es maravilloso. Porque en medio de todo ese problema, ver la mano de Dios, como tú dijiste, ¡hala, qué lindo! ¿Va? Las liberaciones, es algo maravilloso, hermanos. No tengan miedo, es algo hermoso. Eso sí, tienes que vivir con pies bien puestos en los caminos del Señor. En la roca que es el Cristo, ¿verdad? Amén. Así es. Sí, amén. Fíjense que realmente pues, creo que fue la semana pasada, estábamos hablando con unos hermanos y recuerdo yo pues la historia pues de mi tío. Mi tío pues fue pues un hombre que pues por mucho tiempo pasó en el alcohol. Pero para no hacer larga la historia, amados hermanos, pues, fíjense que al final de cuentas, pues él tuvo pues una enfermedad y perdió el conocimiento. Pero al final de cuentas, yo siento de parte del Señor que se fue con él. Mi tío ya partió y espero que el Señor lo tenga allá en su gloria. Pero mi tío, él partió y en medio de su estado mental, que estaba pues muy, muy afectado, en medio de eso le dijo, mira mamá, le dijo mi abuelita, mira, yo no quiero que me den las pastillas, le dijo él, ¿verdad? Y en medio de eso también le decía, llévame a la iglesia. Entonces recuerdo yo que en ese momento pues él empezó a ir y lo llevábamos cargado, casi que a tuto lo llevábamos, pues en lo que él medio podía caminar, y ahí iba. Y al final de cuentas el Señor creo que lo liberó. Yo siento que el Señor lo liberó porque él llegó, se empezó a congregar, es que fue un tiempo tan corto, miren, no fue ni un mes que el Señor usó para liberar a mi tío, y al final de cuentas, pues,
creo que fue un servicio de Santa Cena. Él llegó, pues recibió al Señor y al otro día él partió. Wow. Entonces, a mí en la carne me da tristeza, pues porque digo yo, lamento a mi tío y quisiera tenerlo, ¿verdad? Pero digo yo, yo le digo también, gracias Dios, porque tú permitiste esa libertad de alguien a quien yo amaba. Amén. Y eso es lo más hermoso, porque incluso ni siquiera es alguien que uno ni conoce, pues, pero el Señor pone de ese amor para poder otorgarle esa libertad, para poder administrar de ese amor que tanto necesita. Pero ahorita, pues como estamos hablando de nuestros hijos, ¿cuánto más queremos que ellos sean libres? Pues, Amén. que esas situaciones que a nosotros como padres nos ataron, que ya sean libres de esas situaciones, que sé yo, de deudas, incluso pues generaciones que tal vez vinieron por violaciones. No sé ni por qué estoy diciendo esto, pero en el nombre de Jesús, por violaciones, que eso sea echado fuera. Que en el nombre de Jesús sea roto todas esas cadenas de violaciones y en el nombre de Jesús lo proclamamos. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que el Señor, ¿verdad?, proclame libertad. Y ya la proclamó. Pero hoy nosotros nos abocamos hacia Él, nos abocamos hacia su trono de la gracia. Amén. Para que Él hoy nos dé esa libertad Así que es. tanto anhelamos en nuestros hijos. Amén. Así es. Así es, hermanos. Y dice que la liberación es llamada el pan de los hijos. Y eso lo podemos ver en Marcos 7:25, porque una mujer, o sea, progenitora, cuya hija tenía un espíritu inmundo, aquí ya está hablando de una mujer, luego que oyó de él, escuche eso, oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y yo ponía entre paréntesis, se humilló, rogó, pero creyó. Así es. Y la mujer era griega, era gentil. Nosotros somos gentiles, ¿verdad? Nosotros somos gentiles. Y somos tan capaces como ella de poder hacer que se haga un milagro en mi casa. Amén. Con los míos, con mis hijos. Amén. Y dice que esta mujer era sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera, esta mujer le rogaba a Jesús que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer, si se dan cuenta, identificaba, igual que el otro hombre, ellos identificaban que había un espíritu inmundo en los hijos. Así es. Entonces, no tengamos miedo de enfrentarnos a situaciones como estas. No tengamos miedo de ver de que tal vez son consecuencias de los mismos padres, ¿verdad? Sino que aprendamos de que Dios tiene la solución, de que en Cristo está la solución. Y estos identificaban quienes tenían esclavos a sus hijos, ¿verdad? Eso pasó con la mujer que les contaba anoche, que platicaba yo con ella. Ella identificó, dijo, esto está pasando al final, ¿verdad? Entonces, eso es un paso grande. Yo le decía, ¿es usted cristiana? Sí, me dijo. Ok, ¿tiene usted un, qué? 75% ganado por el momento. Porque puedes decir que soy cristiano, pero si no creo bien o estoy a medias o qué sé yo. Pero qué bueno, le dije, porque ya usted sabe que Dios está con usted. Bueno, y luego esta mujer, a pesar de que no era de judía, que en aquel entonces era muy marcado esto, ella se atrevió a hablarle a Dios, ¿verdad? A veces nos sentimos así, hermanos, nos sentimos así como que, ¿será que Dios me va a escuchar? ¿Será que soy digno? Porque nos ponen dudas en nuestro corazón. Pero Dios te dice que para Él no hay acepción de personas y que tú puedes ir al trono de su gracia y que puedes pedir y suplicar que Él te va a escuchar. Dice, pero Jesús le dijo, oiga esto, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿verdad? Que estaba haciendo Jesús a propósito una diferencia entre gentiles y judíos, ¿verdad? Porque Él tenía un plan, enseñarle a los mismos judíos
que había personas que no estaban cerca de él o que no tenían el linaje que tanto hablaban los judíos, ¿verdad? Que venían de parte de Abraham, Sí. que podían alcanzar la liberación, la salvación, ¿verdad? Entonces, siéntete dichoso, porque Jesús en ese momento estaba diciéndole a todo el mundo: yo amo a la humanidad, yo amo mi creación, yo te amo, ¿verdad? Amén. Entonces dice que Cristo realmente es el pan Amén. de la vida. Él realmente es el que nos mantiene con vida, ¿verdad? La liberación es importante porque a Jesús le agrada esto. Es la abundancia de la vida eterna y la vida eterna. La abundancia en la vida actual. Amén. Y es la vida eterna. Entonces, no dejemos por un lado estas cosas por temor, sino enfrentémoslas, Amén. ¿verdad? Para que nosotros podamos ser parte de un milagro grande en nuestra casa. Limpiemos nuestra casa. Yo me acuerdo que el Señor le hablaba a una mujer acá y le dijo: yo quiero limpiar tu casa, yo quiero, pero si tú no quieres, no va a pasar nada. Entonces la decisión es nuestra. Amén. Queremos que Dios venga y limpie la casa de toda contaminación, de toda inmundicia, ¿verdad? Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esto fue un reconocimiento. Es cierto, yo no soy de tu linaje. Es cierto, tú eres demasiado grande para mí, pero aún así yo te pido que hagas un milagro. Y ella se baja, se humilla y dice: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Ella estaba haciendo un reconocimiento de Dios, de la grandeza de Dios, y se estaba humillando, ¿verdad? Diciéndole: sí, es cierto, pero aún ellos comen eso. Y entonces viene el Señor y le dice: grande es tu fe, cuando tú regreses a casa, tu hija va a estar libre, ¿verdad? Entonces, y este pasaje me fascina también porque es un milagro a distancia. Y muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar a eso. Y me encanta el tema de la liberación a distancia. Porque Dios puede hacer milagros por los hijos que están lejos. Amén. Por los hijos que tal vez no están a tu mano. Pero si tú clamas por ellos y declaras libertad y declaras victoria, en el nombre de Jesús, ellos van a ser libres. Amén. 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 Así es. Realmente, hermanos, pues aunque quisiéramos avanzar, ¿verdad? El tiempo pues se nos ha agotado, ya tenemos un par de minutos nada más, pero quisiéramos realmente que ustedes, hermanos, y quiero hacer la invitación de esta manera, si tal vez quisieran un momento de administración, tal vez en familia, quisiera lanzar la invitación. Amén. Para que nos escriban, para que estén acá y tal vez, como decía la hermana, a distancia, ¿verdad? Aprovechando, ¿verdad? Incluso por una llamada telefónica. No, pues es necesario pues que estemos acá, ¿verdad? Si estamos acá, pues mucho que mejor. Pero, amados hermanos, si tú y tu familia, ¿verdad? Porque a veces se da esta administración hasta grupal, porque a veces se da. Yo te digo, hermano, pues ven con toda tu familia y que el Señor, pues, sometemos toda esta oración, que el Señor nos ayude y yo sé que el Señor hará algo grande. Pero es que tú hoy, pues, aceptes esta libertad. Amén. Y que dejas que el Señor obre en tu vida. Amén. Amén. En nombre de Jesús, yo quiero que como lo dije en la primera parte de este tema de la administración y liberación de los padres hacia los hijos, es importante que nosotros aprendamos a pelear con la palabra del Señor, y un respaldo grande es 1 de Juan 5, 18 al 20. Amén. Dice acá: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero,
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y conforme a ese donde Dios nos está hablando, esa palabra hermosa que Dios nos está hablando, de que todo aquel que sabe que es hijo, sabe que está con Dios y que el enemigo no puede tocarlo. El problema es cuando nosotros no creemos o cuando nosotros titubeamos. Entonces tenemos que estar firmes en lo que Dios nos está hablando. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y tus hijos son benditos porque tú eres hijo de Dios. Y entonces tienes que saber de que es muy importante la participación de nosotros como padres. Y aprender a orar también. Y por eso en la primera administración, en el primer tema que hablamos de esta administración, hay una oración, se puede decir como un ejemplo, pero yo sé que el Espíritu del Señor va a hablar a tu corazón en este momento. Y vamos a ir aprendiendo cómo ministrar a nuestros hijos, cómo liberar, cómo declarar, ¿verdad?, sobre ellos. Y entonces vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a decirle al Padre, en el nombre de Jesús, tomo, Señor, de la autoridad que tú me has dado en contra de todo plan de Satanás, en contra de todo diseño del maligno que se levantó contra la vida de mis hijos, y tú puedes decir el nombre de tus hijos, contra la vida de Melanie, contra la vida de May, contra la vida de Renato. Padre, en el nombre de Jesús declaro que nunca alcanzarás el enemigo a mis hijos, el plan de destrucción de Satanás, porque son tus hijos y a ti te pertenecen, Señor. Derribo y destruyo toda maquinación del enemigo contra la vida de mis hijos. Derribo y destruyo toda maquinación del enemigo contra la vida de mis hijos. Declaro que el maligno nunca los va a poder tocar porque son tus hijos. No les alcanzará. Declaro y establezco sobre sus vidas que serán bendecidos por Dios Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo serán guiados. No los alcanzará trabajo de maldad, pues no valen las brujerías ni hechicerías sobre ellos. Señor, líbralos de todo tipo de accidente, lesiones, incapacidad, violencia, enfermedades de todo acoso físico, mental, psicológico, tentaciones. Guarda sus mentes de todo problema emocional, de toda locura, toda psicosis, de toda depresión. Padre, en el nombre de Jesús, que siempre la salud del reino de Dios los acompañe para servirte a ti, Señor. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, realmente hemos llegado a la conclusión de este programa, pero les hago la invitación siempre para que no se lo pierdan, pues continuamos. Hoy llegamos a la mitad. Entonces, hoy llegamos a la mitad y espero que el Señor nos ayude y sobre todo, pues, que ustedes sean edificados en la palabra del Señor. Que este seminario, por decirlo así, de sanidad que el Señor nos está otorgando, lo aprovechemos y no lo dejemos a un lado, sino que hoy el Señor nos está dando las herramientas para ser una generación fortalecida por el Señor. Amén. Así Amén. Que en el nombre de Jesús, hermanos, gracias por haber estado acá. Hermana Carol, gracias por estar acá. Gracias a ti. Amén. Así que, hermanos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.